Olá, ¿cómo están? Espero que muy bien. Uno de los mandatos más importantes de Jesucristo para nosotros en su palabra es no pequéis. De hecho, la palabra dice y nos enseña de que sin santidad nadie verá al Señor. Pero el contexto ahí es que sin santidad nadie siquiera se acercará al Señor. Por lo tanto, hay que blindarnos en contra de esa plaga que es el pecado. La palabra pecado en griego es amartia. Y amartia significa no llegar a la meta, no dar en el blanco. Cuando los arqueros olímpicos están en una competencia y no dan con la flecha en el blanco, los jueces gritan amartia. Sigue la tendencia a usar ese término antiguo, pero nunca olvidado. Amartia. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de amartia. Es la palabra griega para el hecho. No dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Ser como Cristo. No llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? El cielo. Miren, todos somos tentados. No hay excepción a esa regla. Todos somos tentados. El problema es que muchos caen en la tentación y pecan. Por lo tanto, en esa ocasión veremos cómo evitar la tentación de pecar. Ve por una pluma, un cuaderno, un papel, tu Biblia, por supuesto, en la mano. Y esa es la plática de hoy. Es el sermón en esa ocasión. Cómo evitar la tentación de pecar. Número uno. Cuanto más crees en Cristo, mayor será la presión que pondrá Satanás sobre ti para que peques. Cuanto más te acerques a Cristo, cuanto más lleves una vida de un corazón puro, cercano a Señor Jesús, más vendrá el ataque del diablo. Pero no teman eso. Si tú estás con Cristo, no hay nada que temer. Pero sí, hay mucho que cuidar. Debemos reconocer un ataque inmediatamente cuando llega. Y Satanás, créeme, Satanás sabe cómo atacar. Es más, Satanás no te va a dar algo que a ti no te guste. Yo siempre uso esa analogía gastronómica, ¿no? Si a ti te gusta el frijol, Satanás no te va a dar arroz. Satanás te pone en charola de plata o de oro lo que más te gusta para que puedas pecar. Satanás puede utilizar tu pasado, aprovechar ansiedades por el futuro, cualquier cosa para hacerte titubear en tu relación con Cristo. De hecho, Satanás siempre coloca en tela de juicio tu filiación. ¿Se acuerda cómo tentó a Cristo en el desierto? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo, siempre Satanás va a colocar en duda nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Porque la verdad es que Satanás quiere recuperarnos. O somos de Cristo o somos de Él. Los cristianos somos de Cristo, por supuesto. Pero Satanás siente que nos perdió. Y por eso quiere recuperarnos de alguna manera. Quiere que vuelvas a vivir solo para el mundo material y no en comunión con el Señor. Satanás siempre va a intentar romper esa comunión y jalarte hacia Él. Y si Él logra, digamos así, adueñarse de ti, pues ya no encontrarás ninguna felicidad espiritual. Tu vida va a truncar. Siempre cuando Satanás logre alejarte de tu Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay algo muy interesante aquí. El original de Efesios en griego dice, déjate vestir. ¿Sabe por qué? Eso hace alusión a la armadura. Piense en un caballero con una armadura. ¿Tú crees que ese caballero se vistió él mismo la armadura? No. Habían vasallos, habían escuderos en la Edad Media que tenían la única función de cuidar las armas de su amo y vestirlo con la armadura.
Entonces el detalle es este, aquí dice el original, déjate vestir de toda la armadura de Dios. Si la armadura es de Dios, ¿quién te la pone? ¿Quién te la viste? Cristo. Por lo tanto, deja que Él te vista con su armadura y que te proteja. Algo muy curioso aquí, otra cosa curiosa, de toda la armadura, ¿de qué sirve que pongas los guantes si en tu mano no está la espada? ¿De qué sirve tener la espada si no tienes la coraza de protección? ¿De qué sirve la coraza si no tienes el yelmo de salvación? Es la armadura de Dios. Pero aquí dice, toda la armadura de Dios, no la mitad. Ni un guerrero va a una batalla con la mitad de su armamento. Efesios 6:11 entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios, deja que Él te vista con toda su armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, no den lugar al diablo. El diablo no juega. El diablo viene para matar, robar y destruir. Nada más. Nada más. No jueguen con eso. No digan, no, es un poquito nada más. Es un poquito. Acuérdate que un poco de levadura leuda toda la masa, dijo Cristo a sus discípulos. Y es lo mismo. No hay pecado pequeño, pecado grande. Hay pecado, que es una ofensa y rebelión contra Dios. Si tú decides ser santo para Él, y santo no es una imagen que está en un nicho, que tiene ojos que no ven, boca que no habla, manos que no tocan, pés que no caminan, brazos que no abrazan, dice la palabra, no yo. No, santo es todo aquel que dice no al pecado y sí a Cristo. No hacemos milagros, no somos dioses ni santos para hacer milagros, sino que hemos decidido luchar contra la tentación de pecar. De eso estamos hablando en esta ocasión. Entonces, la primera clave es esta. Mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo. Cuanto más crees en Cristo, mayor será la presión de Satanás por sacarte del entorno de Jesucristo. No lo permitas, por favor. Clave número 2. Evite situaciones que pueden llevarte a pecar. Eso es muy importante. Evita caer en la trampa del diablo para que peques. Si tú sabes que pasando por determinado lugar, a determinada hora del día, hay algo ahí que puedes ver y afectar tu santidad, cambie de ruta. Pase por otro lugar. La clave número 2 es esta. Evite ponerse en situaciones que pueden llevarte a pecar. Eso podría significar que, por ejemplo, cuides del tipo de personas con que te juntas y el lugar donde estarás. Ora silenciosamente en algún lugar, si no puedes hacerlo a voz abierta, pero ora. Pide fortaleza del Señor. Hace algún tiempo, un empresario, aquí en México, un empresario, no vive en la Ciudad de México, para aquellos que están pensando en algún nombre, no vive en la Ciudad de México. Él era recién convertido. Yo fui a ese lugar y prediqué. Ese lugar está al norte del país. Y yo prediqué en ocasión y ese empresario se convirtió a Cristo en ese evento. A la siguiente ocasión que me tocó estar allá, él me invitó a cenar, salimos, se presentó. Claro que yo no lo conocía en esa ocasión. Pasaron pero miles a recibir a Cristo y yo no lo ubico entre tanta gente, ¿verdad? Pero él a mí sí. Entonces me dijo, Ángelo, yo tengo un problema. Yo me convertí en la cruzada que hicieron, que tú predicaste. Ya me explicó de dónde me conoció. Y entonces dije, tengo un problema, es que pues yo soy empresario, tengo muchas empresas, muchos negocios. Y por lo tanto tengo que mantenerme bien informado del acontecer en todo el mundo. Claro, por supuesto. Y me dijo entonces, mi problema es que cerca de mi casa hay un puesto de periódicos. Yo siempre compro ahí los 3 periódicos que leo todos los días para mantenerme informado en mi trabajo. Y bueno, el detalle es que cuando llego ahí, lo que más hay son revistas pornográficas. En medio de los periódicos están las revistas y entonces es imposible no ver las fotos que están ahí, ¿verdad? Y yo voy por el periódico, yo no voy a ver eso, pero peco, porque veo las revistas
y en más de una ocasión he comprado algunas de esas revistas y las tengo todavía. Pero ya no quiero estar así, ya no quiero pecar. ¿Qué hago? Entonces le dije, bueno, es muy sencillo. Los periódicos tienen algo llamado suscripciones. Pues hermano, haz una suscripción de tus periódicos y lo vas a recibir en tu casita. Bajo lluvia, bajo sol, bajo nieve, bajo lo que sea. En la comodidad de tu hogar, como dicen los comerciales, ¿no? Recibirás tu periódico todos los días. Ya no tienes que ir al puesto de periódicos y pecar, ¿verdad? Haz una suscripción. Y pareciera que yo le había dicho algo que él nunca había pensado. Porque se me quedó mirando, pensando en lo que iba a contestar, y de pronto me dice, pero ¿sabe qué, Angela? Es que cuando yo voy a puestos de periódicos, yo hago ejercicio, mi médico me mandó caminar, y por eso tengo que ir. Entonces yo le corté y digo, ¿sabe qué? Si quieres pecar, sigue pecando. Pero en el cielo no vas a entrar. Se enojó muchísimo conmigo porque las personas buscan razones para pecar. Las personas, se llama concupiscencia. La concupiscencia es preparar mi entorno para pecar. Concupiscencia. Él lo estaba haciendo. Nunca más lo vi, nunca más me invitó a cenar. Yo espero que haya entendido el mensaje. Por lo tanto, el punto número 2 es exactamente ese. Evite situaciones que te lleven a pecar. Provérbios 13:20. La palabra dice así, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, dice aquí, será quebrantado. Quebrantamento es todo lo que Dios usa a tu alrededor para mostrarte que estás mal. Eso es quebrantamento. Clave número 3. Dale la espalda al pecado de tu pasado. Te lo voy a repetir. Dale la espalda al pecado de tu pasado. Una vez que pides perdón sinceramente, de todo corazón, Dios lo olvida completamente. Si pides perdón sinceramente, Dios lo olvida completamente. No significa que no tendrás que pagar las consecuencias de tus pecados. Sí, vas a pagar, todo lo hacemos. Es como un boomerang. Lo lanzas y tarde que temprano eso regresará a tu vida. Entonces Dios ama al pecador, sí. Abomina el pecado también. Dios olvida tus ofensas, sí. Pero tendrás que pagar las consecuencias de tus malas acciones. Ahí no hay de otra. Si no sería muy padre, ¿no? Peco hoy, pido perdón y no hay consecuencias. No, siempre hay consecuencias. Pero aquí habla de no vivir en tu pasado. Porque cuanto más vives en tu pasado, menos caminarás hacia el futuro. Así que actúa como Él, actúa como Cristo. Él ha olvidado tu pecado en tu pasado. Y eso es lo que importa. Así que si Él ha olvidado tu pecado, ¿por qué tú no lo haces igual? ¿Por qué no lo haces tú? De otra manera, te detienes y no avanzas. Hay personas que viven tanto en el pasado que no disfrutan el presente y no caminan al futuro. La palabra de Dios nunca miente. Hebreos 10 dice así, Hebreos 10, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hagamos como Cristo. Dejemos el pasado en el pasado. Clave número 4. Recuerda que necesitamos confiar siempre en Dios. No es confiar un día sí, un día no, es confiar siempre en el Señor. Santiago 4, versículo 7 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Déjame comentarte algo sobre ese pasaje. La mayoría de predicadores olvidan la primera sentencia y se agarran de la última nada más. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué pasó con la primera? La primera parte es la base. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y entonces Él huirá de vosotros. Pero aquí la clave es sujétense a Jesucristo. Obedezcan a Jesucristo.
para que Ele pueda darte fuerzas de resistir al diablo y entonces el diablo dejará de atacarte. Pero la clave de todo ese versículo es el inicio, no el medio y el final, es el inicio. Someteos pues a Dios, sujétese a Jesucristo. La sujeción trae bendición, la sujeción trae crecimiento. Solo los rebeldes no crecen. Por lo tanto, someteos pues a Dios. Y es curioso, te voy a explicar el contexto de ese pasaje. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. Cuando Pablo escribió eso a Santiago, Pablo tenía en mente un juego romano que aquí en México se conoce como jala la soga, algo así, jala la soga. O no sé el nombre correcto en español, ayúdame, por favor. Es el juego donde hay un grupo de personas de un lado, un grupo de personas del otro lado, jalando una cuerda. Entonces el objetivo es que ese grupo pase este para acá o que este grupo jale este para acá. Já sabe a que me refiero. Se hace en picnic, se hace en campamentos cristianos, jala la soga. Puede ser muy divertido y muy frustrante a la vez. Pero los romanos inventaron ese juego. Y los romanos lo hacían de manera más dramática, más trágica y más ruda. Colocaban a 100 soldados de ese lado, una centuria romana. Colocaban a 100 soldados de ese lado, 100 soldados del otro lado, jalando esa cuerda, y en medio de los dos grupos abrió una valla y ahí colocaban lanzas, con las puntas hacia arriba, por supuesto. Ahí colocaban lanzas, estacas, con la punta hacia arriba. Entonces, el grupo que jalaba el otro era victorioso, pero el grupo que perdía moría. Al menos los primeros 20, 30 caían en esa valla y eran ahí empalados y claro, morían porque los romanos colocaban veneno, cicuta, en las puntas de las flechas y lanzas que estaban clavadas en ese foso. Por eso cuando Pablo escribe eso, él habla de ese juego, digamos así, romano, que es jala la soga. Pero aquí lo más curioso es eso, y te voy a usar a mí como ejemplo para que todos entendamos lo que estoy hablando. Así cuenta, hipotéticamente hablo, de que yo estoy jalando esa soga y del otro lado está todo el infierno reunido. Y hay una línea en el piso llamada santidad. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que yo cruce esa línea de santidad y peque. Es lo que Satanás quiere. Que tú cruces la línea y vuelva a pecar. Entonces yo estoy aquí jalando, sujetando la soga y del otro lado todos los demonios del infierno reunidos jalándome hacia ellos. Y de pronto yo empiezo a ver que la tarea no es tan fuerte así, que yo puedo solo. Ahí está el detalle. La soberbia, ¿no? Yo puedo solo, sin Cristo se puede. No podemos, pero bueno. Entonces yo voy y empiezo a ver que se puede. Es más, con una sola mano, solto la otra mano y con una mano yo controlo a todo el infierno del otro lado. Y los jalo, juego con ella, mira, se puede. Y de pronto, cuando yo pienso que puedo solo, sin sujetarme a Dios, alguien toca mi hombro y cuando me volteo está Cristo detrás de mí, está Jesucristo detrás de mí, agarrando la soga con 2 dedos nada más. Es Él, no yo. Y entonces Él me ve y me dice, Ángelo, suéltala, pero acércate a mí, sujétate a mí, pero ven aquí a mi lado, acércate a mí, no te alejes de mí. Entonces comprendo que yo solo no puedo, no soy yo, es Él en mí. Por eso es, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. ¿Quedó claro, verdad? Yo espero que sí. Clave número 5 para vencer la tentación de pecar. Hace 2000 años, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Hace 2000 años, la sangre de Cristo nos limpió de todos los pecados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La cruz no fue en vano, hermano y hermana, amigo y amiga, la cruz no fue en vano. Hace 2000 años, fuera de Jerusalén, clavaron al Salvador, lo crucificaron de manera burda, ruda, violenta y Él siendo inocente. Pero la palabra dice que Él
Ele carregou sobre ele todas nossas rebeliões, enfermedades e dolências e derramou su sangre por nosotros. O corpo humano tem mais ou menos 6,5 litros de sangre. Lo curioso es que la sangre se seguía moviendo. O sea, cuando, ¿a dónde voy con eso? Para que sea más claro. Cuando algún animal era sacrificado en el templo de Jerusalén, el animal moría porque se desangraba. El cordero o el animal que se ofrecía en el templo allá como sacrificio por los pecados, moría porque se desangraba toda la sangre. Pero cuando perfora el costado de Cristo, sale sangre y sale agua, pero sale sangre, entonces no se desangró. Entonces, ¿por qué murió? Él entregó su vida. Es la prueba de que Él entregó su vida. Nadie la quitó. Nadie se la quitó. No, Él entregó su vida por ti y por mí. No murió desangrado, murió por su propia voluntad. Resucitó por su amor hacia nosotros y está de nuestro lado el día de hoy. Esa es la sentencia. Por lo tanto, hace 2000 años, la sangre derramada fue por ti. No peques más. Clave número 6. Conoce la palabra. Significa ler la Biblia. No solo los domingos en el culto, no solo en tus reuniones con grupos pequeños en tu casa. No, lee la Biblia todos los días. Conoce la palabra, conoce la Biblia. Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuanto más lees la Biblia, más fuerte te sentirás para enfrentar la tentación. Desgraciadamente, lo opuesto también es cierto. Te alejas de la Biblia y te alejas del Dios de la Biblia. Y entonces estarás en un territorio muy peligroso donde Satanás te va a atacar. Juan 15:3, la palabra dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, o que os he hablado. Juan 15:3. Clave número 7 para enfrentar la tentación y no pecar. Simplemente hay una promesa para ti, hay una promesa para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, eso es muy, muy tremendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. De la próxima vez que Satanás susurre a tu oído, hable a tu oído de que no eres digno, ¿quién crees que eres? Acuérdate de eso. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan pecando, aquellos que andan en santidad. É a promessa que temos em Romanos 8:1. É uma promessa tão tremenda que eu te invito a que saque uma cópia disso e ponga aí em tu quarto, ponga em tu casa, em tu carro, donde vayas. Agora, pois, nenhuma, aqui diz nenhuma, não algumas, não. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa tu passado. Se sinceramente te acercaste a Cristo, tu passado não determina tu presente e não acaba com tu futuro. Antes sim, agora já não, porque Cristo vive em ti. E clave número 8, e última clave, perdão. Controla a situação. Controla a situação. Quando morreu Jesus, nos deu autoridade sobre o diabo. Tens que saber isso. O diabo lo sabe. O diabo lo sabe, pero o diabo juega com a cabeça de aqueles que não sabem que tem em Cristo autoridade sobre ele. Quando morreu Jesus, nos deu autoridade sobre o diabo. Marcos 16, versículos 17 e 18. E estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Cristo, ¿no? Claro, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay verdades tremendas, las señales de aquellos que creen. Primero habla de echar fuera demonios. Ok, quando eu vejo casos e histórias de exorcistas e tudo. Não, mira, todo cristiano lleno de Deus,
toda cristiana llena de Dios puede sacar demonios, sí lo hace. No hay que ser una experta en el asunto, pero sí, tiene que tener autoridad de Cristo y no pecar. Como un pecador saca un demonio de un otro pecador, no va a funcionar, así no es. No funciona eso. Por lo tanto, en mi nombre, en nombre de Cristo, echarán fuera demonios. No es el nombre del pastor, no es el nombre de la pastora, ni siquiera es a tu nombre, pero porque si tú te acercas a un demoniado para sacar los chamucos que están ahí adentro y dices, en mi nombre, el diablo se ríe de ti. Como dijo un demonio una vez en la Biblia, sé quién es Cristo, conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Un grupo que quería hacerse pasar por super espirituales y de espiritual no tenían nada porque llevaron una paliza ahí de los demonios, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Pero aquí dice, en mi nombre, o sea, en santidad con Cristo, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Bueno, es la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Los cristianos evangélicos de las Asambleas de Dios creemos en hablar nuevas lenguas. Es la primera señal del bautismo en el Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, significa que van a controlar el enemigo. Eso no es literal. Las serpientes del enemigo van a poder controlar. En tus manos está el enemigo. Y si beberem cosa mortífera, no les hará daño. Significa que si alguien prepara algo para hacerte daño, no te hará daño. Porque Cristo está en ti y te va a proteger. Y sobre los enfermos, podrán sus manos y sanarán. O sea, la condición, el resultado más bien de poner manos con fe sobre un enfermo es salud y sanidad sobre él. No dudes, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar como canal de bendición a demás personas. Pero no eres tú ni yo quien sanamos, es Cristo en nosotros y a través de nosotros. 8 claves. ¿Cómo evitar la tentación de pecar? Ahí están las 8. La primera, si perdiste de alguna, ¿verdad? Cuanto más crees en Cristo, mayor será la presión de Satanás para que peques. No tengas miedo. Cristo está en ti. Número 2, evite situaciones que te lleven a pecar. Ya hablamos de eso, ¿verdad? No te pongas en la boca del lobo, por favor. Número 3, dale la espalda al pecado de tu pasado. No vivas en tu pasado, por favor. Número 4, recuerda que necesitamos confiar siempre en Dios. No es un día sí, un día no, es siempre. Número 5, hace 2000 años la sangre de Cristo nos limpió de todos los pecados. Esa es la realidad. Vivamos en esa coherencia espiritual que tenemos. Número 6, conoce la palabra, significa lee la Biblia, aliméntate de ella. Número 7, hay una promesa para ti y te leo otra vez la promesa porque es una sola frase, está en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y número 8, controla la situación, porque Cristo coloca en tus manos a tu enemigo. Por lo tanto, adelante con eso. No hay excusa para pecar. ¿Por qué no oramos? Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por esa enseñanza de hoy, Señor, por el sermón de hoy, Señor. Nos alimentamos con él y de tu palabra, Padre, sabedores que somos que sin ti, Señor, nada podremos hacer. Te damos las gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros y estás en nosotros, Señor. En tus manos pongo a cada persona que me está viendo en ese momento, fortalécela, Señor, y que aprenda a usar las armas de nuestra milicia, que son espirituales y no carnales, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, cuidado, cuídense mucho, oren todos los días, lean la palabra todos los días, aliméntate de la buena comida de la palabra de Dios todos los días. Y nos vemos en Gracia y Paz el domingo. 2 cultos a las 11 de la mañana y 12:30. Todos están invitados. Hay lugar para todos. Con sana distancia, con cubreboca, con todos, pero allá le esperamos. Que Dios te bendiga.